Ya. Entonces, bueno, voy a recapitular de todos modos, ¿no? Para que esto quede igual grabado. Vemos claramente que este texto tiene un objetivo. Estos tres textos tenían un objetivo y todos coinciden en que a primera instancia podría ser un poco engañoso estos textos porque parecería que hay una intención de opinar o de persuadir al lector sobre la validez de la obra. Pero vemos claramente que al analizar los elementos comunes que encontramos en este tipo de texto, hay una tendencia a que este tipo de texto, la reseña, tenga una tendencia muy dada hacia la exposición. Y dijimos que hay una tendencia casi de un 70-30 o un 60-40 de un peso dado en la exposición de los datos. Ya sabemos que el resumen, obviamente por sus características, es un texto, como ya lo sabemos, en el que se contempla no solamente el contenido, sino también la forma, en otras palabras me refiero a la estructura, en la que se presentan los datos de ese objeto analizado, de la obra o libro, lo que sea analizado. Entonces, así como en el resumen, en las reseñas podemos encontrar la información técnica del objeto que está siendo analizado. El autor, el título, el año, la duración, el género y otros datos que tengan que ver y que sirvan para describir el objeto que está siendo analizado y en función de también el tipo de objeto que está siendo analizado. Porque si hablamos, por ejemplo, de una novela, ¿ya? Los datos técnicos cambian. O sea, ahí tenemos autor, título, año, pero aquí no tenemos duración. Pero sí podemos tener número de páginas, género, podemos tener capítulos o número de capítulos. Es decir, hay una serie de datos que son objetivos. Es decir, estos datos son objetivos porque están dados en la obra y pueden ser fácilmente identificables. Pero vemos también que hay una tendencia a la parte subjetiva, como bien lo acaban de señalar, pero esa subjetividad más bien, el peso de la reseña no está dado en la subjetividad, sino en la objetividad. ¿Qué significa esto? Si comparamos la cantidad de información objetiva versus la información subjetiva, ¿qué papel desempeñará aquí la carga subjetiva en este tipo de textos? ¿Para qué? Claro, para que tenga como un fundamento lo que le estoy diciendo. Porque claramente hay una intención valorativa del contenido. Es decir, esta parte subjetiva que tenemos en el texto, que ustedes dicen que es un 30% o un 40%, en realidad lo que hace es sostener si este 70 o este 70% de información, como ha sido presentada o expuesta, ya tiene que ver con si logra los cometidos que se propone como objeto de análisis. Es decir, a ver, si yo voy a escribir o voy a hacer una película de terror, bueno, de pronto aquí tenemos gente que estudia cine, y yo voy a hacer una película de terror, yo tengo que describir, al momento de analizar mi obra, mi película, obviamente tengo que describir los datos objetivos de la historia, es decir, de qué va la historia, quiénes son los personajes, cuánto dura la película, todos esos datos, obviamente que deben estar dados en el contenido. Pero al momento de yo juzgar el objeto como tal, como objeto artístico, sea una película, sea una obra de teatro, sea un libro, esa valoración está dada por si los elementos objetivos de la obra han cumplido o son digamos, los adecuados para poder juzgar el objeto artístico en función de la categoría a la que pertenece. No sé si estoy siendo claro. Es decir, si es una película de terror, yo debo juzgar bajo qué criterios esa película verdaderamente cumple con
los aspectos de una película de terror. Es decir, ¿qué es lo que hace que una película de terror sea de terror? Entonces, si es solamente la presencia de un monstruo que anda por ahí matando a todo el mundo, ¿ya? Pero no hay historia, no hay un desarrollo de personajes, ¿ya? Vemos que ahí hay un problema. Pero fíjense que el juicio valorativo que yo hago sobre el objeto artístico va más allá de la cuestión, ¿me parece fea la película o no me da miedo? ¿Sí ven? O sea, si ustedes pueden dar cuenta de que la valoración no va por el lado de la opinión. O sea, no es un juicio valorativo en función de lo que yo creo, sino es un juicio valorativo en función de si el objeto artístico cumple su propósito como objeto artístico en sí mismo. No sé si han comprendido. Sí, profe, sí. Yo sí comprendo. Me imagino que por eso dan los detalles en la ficha. O sea, si pone, por ejemplo, género terror y con todos los elementos que tiene la película no cumple su cometido, pues y ahí valoro. O sea, valora el diseñador. Claro, porque se supone que el objeto se vende como un género dentro de una categoría de géneros fílmicos. Entonces se vende como una película de terror. Entonces yo debo juzgar como reseñador, o sea, como una persona que reseña, si el objeto artístico como tal, fuera de las cuestiones del aspecto objetivo, el contenido, la forma, es decir, lo que cuenta la historia, ¿ya? En la parte ya valorativa, en la parte subjetiva del documento, debo determinar si ese contenido, es decir, ese contenido objetivo, cumple con los criterios de lo que el producto como tal se está tratando de vender. O sea, es decir, mi juicio va por valorar si el objeto artístico cumple o no con los criterios de lo que debe ser una obra de esta categoría. Entonces, si yo veo una obra teatral en la que un drama, por ejemplo, o una danza, yo debo saber juzgar fuera de lo que la danza o el objetivo o la temática de la danza propone, si ciertos aspectos técnicos nos permiten ubicar a la obra dentro de esta categoría o no. Les pongo un ejemplo. Supongamos que usted tiene que hacer una reseña sobre una novela. Entonces, la novela se vende como una novela, digamos, policíaca. Y usted tiene que determinar, fuera de la cuestión de lo que dice la historia o de que cuenta la historia, que esa es la parte objetiva, la historia trata de esto, va sobre esto y va sobre esto, ya, eso es la historia como tal. Yo debo juzgar si verdaderamente la obra cumple con los, digamos, con los estándares, por decirlo de cierta forma, de lo que debe ser una obra policíaca. Entonces, había una pregunta que yo les decía a ustedes, que era casi la pregunta 6, la 5. ¿Puede entonces una persona o cualquier persona emitir una reseña así simplemente? ¿Qué creen ustedes? No, profesor, no creo. ¿No por qué? Que mi hermano. Porque... Me pagó. Háblate, háblate. No, güey, yo voy a hablar siendo sincero. Nosotros pusimos en el grupo que sí estábamos de acuerdo, pero siempre y cuando esa persona tiene que ser consciente de los parámetros o tiene que tener un conocimiento básico de lo que trata esa película. Entonces, él no puede establecer una valoración sin antes tener una previa experiencia de aquello. Así es. Conocimiento, Entonces, claro, de experto. Entonces no todo el mundo puede hacerlo. Pues. Por supuesto. O sea, no todo el mundo puede porque obviamente yo no puedo ponerme a hacer reseñas de libros si yo no sé cómo está estructurado un libro. O sea, no tengo un conocimiento de un, digamos, el libro se me vende a mí como una obra de ciencia ficción. Bueno, pues si yo no sé cuáles son las características o los elementos de una obra de ciencia ficción, no voy a ser capaz de juzgar el objeto artístico. Es decir, no soy capaz de valorar el objeto artístico, porque obviamente mi conocimiento no va por ese lado. Lo mismo con el resto de obras. Por supuesto, por supuesto. Ahora, vamos a entender que también en cuanto a reseñas existen tipos de reseñas.
y existe lo que se llama la reseña académica y la reseña sencilla como tal, la reseña en sí. La reseña, así con su nombre sencillo, la reseña normal, es la que se hace en función de todos estos productos culturales que nosotros tenemos, ya sea películas, cine, televisión, música. Es decir, yo puedo, estos objetos artísticos son posibles de reseñar, ¿ya? En función de si cumplen o no con sus criterios, pero existe también la reseña académica, que es más bien la reseña que se hace sobre documentos académicos. Es decir, yo a ustedes de pronto les mandan, no sé, les mandan una teoría o les mandan a leer el capítulo 1 del libro de, yo qué sé, menciónenme en algún autor que les haya mandado alguno de los docentes a ustedes a leer el capítulo de algún libro en particular. La pata de mono o si no, ¿cómo se llama? Los crímenes de la calle Morgue. No me refiero a obra literaria, me refiero a obra académica. Es decir, una obra teórica que te hayan mandado a leer. ¿Cómo se llama, Mijail, el libro de Volpi? Ya me olvidé. El arte de Hay leer. uno que es el arte de la ficción, por ejemplo. El arte de la ficción. Ya, ok. De Volpi. Te mandan ¿cuántos capítulos o todo el libro o una parte? ¿Qué? Me parece que era la página 113 a la 125. Pero bueno, pero estamos hablando de un capítulo o cuántos capítulos. Un capítulo. Un capítulo. Un capítulo, ok. Si yo me pongo a leer ese texto y me pongo a hacer una reseña de ese texto, en ese caso, eso será una reseña académica. Porque lo que yo voy a hacer en mi texto es hacer primero, obviamente, la puesta en común de lo que el autor intenta plantear a nivel de contenido, forma, lo que dice, las ideas, la estructura, pero la parte valorativa va por el lado de si el autor ha sabido canalizar de manera clara esos conceptos que él intenta reproducir en su obra académica. Eso es lo que se conoce como una reseña académica, ¿ya? Que es más compleja, obviamente, porque aquí igualmente también requiere que tú tengas un conocimiento de la teoría que está manejando el autor, pero no solo de esa teoría, sino de los referentes que tiene el autor, o sea, que seas capaz de contrastar, ¿ya? Los otros conceptos que pronto de otros autores que también han abordado el tema de la ficción. Entonces, si tú tienes unos referentes sobre ficción, ¿ya? Estás en la capacidad de emitir un juicio valorativo sobre si Goldfish ha sido capaz de lograr sostener un concepto o una teoría en función de un concepto como la ficción. Pero esto ya estamos hablando de palabras mayores, pues no, ya la reseña académica ya son documentos más bien científicos, es decir, que se hacen sobre obras teóricas. Lo que yo les estoy presentando ahora es la reseña así sencilla en torno a los documentos o artículos o productos artísticos que se puede usted encontrar dentro de su propio oficio, leer una novela, ir a ver una película, ir a ver una obra de teatro, ¿ya? Entonces, esta reseña más sencilla, reseña, digamos que reseña con minúscula y reseña con mayúscula, que es la reseña académica, a pesar de que tienen la misma estructura, obviamente no están dirigidos al mismo tipo de contenido. Entonces, claramente, ninguna persona, así de Juan que va por su casa, pues no, sin molestar a Juan, puede armar una reseña si no tiene un conocimiento básico mínimo de lo que está reseñando. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, no es que tampoco usted no va a ser capaz de hacer una reseña, ¿no? O sea, yo le puedo mandar a ver un documental que en efecto van a tener lo que ver, y yo les puedo preguntar a ustedes que elaboren una reseña, y la función de ustedes será emitir un criterio en torno a si el objeto como tal cumple con las características de lo que es un documental. Por ejemplo, usted tendría que leer a
hacer un acopio de información sobre qué es un documental, o cuál es el propósito documental, o tipo de documental, y a partir de esos criterios teóricos, usted puede emitir un criterio, una valoración de si ese producto que se vende o se nos quiere presentar como documental, si en efecto entra en la categoría de documental, si sí o si no, y si es válido observar el documento para su consumo. Eso es la parte ya, la recomendación que uno da como lector, en realidad dice poco sobre si el libro vale o no la pena. Esa parte no es importante, pero sí la capacidad del lector de poder emitir un juicio sustentado, un criterio sustentado sobre el objeto que está siendo analizado. Pero partimos obviamente de que este texto es más expositivo que argumentativo. Porque recuerden que yo les dije, nosotros vamos a pasar o vamos a hacer como un paso del texto desde la exposición hasta la argumentación. Y este paso lo vamos a hacer así, gradual. Primero el resumen, 100% objetivo. La reseña, 80-20 o 70-30. Es decir, 70% objetivo, 30 o 20% subjetivo. El comentario crítico, 50-50. ¿Ya? Por eso es que algunos de pronto sí se confunden, creen que el texto es medio crítico. No, es más expositivo que argumentativo. Hasta finalmente llegar al ensayo argumentativo, que es 80% subjetivo y 20% expositivo, aunque en realidad esa exposición es simplemente sustento de un argumento. O sea, son datos, pero realmente el texto es eminentemente argumental. Entonces, entendamos que este tipo de texto, la reseña, es un texto eminentemente o está más dado hacia la exposición. Es decir, no, igualmente no puede estar la postura del analista demasiado cercana. Y esto me lleva a una pregunta que tal vez no estaba ahí planteada, pero que bueno, la podemos plantear ahora y creo que claramente me la pueden responder. ¿Cuál sería la más débil de las reseñas que leyeron? Yo creo que la última. ¿Cuál? Yo creo que la de cinematográfica, El laberinto del fauno. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi otro compañero? Neida, ¿vas a hablar? Sí, pero quería ver si iba a hablar Carlos. No, no va a hablar, vas a hablar. No, habla tú más, Neida. Bueno, ya, no, es el último porque a diferencia del primero que era como que se notaba mucho más desarrollo en cosas de uso de las palabras y el orden de las ideas, ya, el segundo era como que normal, estaba bien, pero se veía que el señor sabía de cuando hacía referencias al análisis actoral, ¿verdad? Se notaba que el señor sabía. En cambio, en la tercera se notaba que una chica que como decir, sí, era bonito, fantástico, bien puesta la parte del vestuario, y se veía mucho el cine fantástico, y murió. Porque, por ejemplo, en el lado cine fantástico hubiera argumentado de otra forma, pero solamente hacer una frase como decir, es fantástico, y ya. Entonces, Pero había información, pero no era... Dígame. ¿te estás refiriendo al laberinto del fauno? Ajá. Cuando ella estaba Ah, haciendo el último, sí, cuando ella estaba hablando, ella cuenta la historia, pero la reseña de ella es como si lo hubiera hecho un estudiante de universidad, con ciertas palabras bonitas, pero que no iba un poquito más allá. O sea, según lo que yo más o menos pude ver en la reseña, es que si yo hago una opinión o si yo digo algo que es subjetivo, pero enseguida tengo que yo sustentarlo, como dice el profesor, con datos, con información que se note que yo sé de lo que estoy hablando, ¿ya? Como a diferencia, por ejemplo, de este señor del teatro, que me parecía en cambio demasiado quisquilloso, pero bueno, ¿ya? Pero sí supuestamente tiene que ser los críticos de la obra de teatro, ¿ya? En cambio, por ejemplo, de la novela, era una belleza por lo que estaba hablando, o sea, que las naranjas, que el amor, que el hijo, que ni sé cuánto, se notaba que era como que, o sea, totalmente diferente, o sea, abismal.
Ya. Por eso creo que ya, eso. Pues qué mal. Porque casualmente la más débil es la de las naranjas. ¿Por qué? Porque, Por Dios, ¿qué pasó? a ver, porque están olvidando el criterio fundamental de la reseña. Breve. Es muy extenso. No. ¿Qué? Dice Yo ahí, sentí que hubo mucha subjetividad del- por supuesto, es demasiado subjetiva. O sea, el texto no debe perder su grado de objetividad. El man le faltaba poco y más desnudarse y echarse el libro encima y beberse el Sí, es libro. verdad. O sea, era una cosa así que ya rayaba en el top. O sea, decirle al autor, Como, hazme tuyo. O sea, ya, como si lo hubiese hecho el mismo autor. por supuesto. O sea, ustedes Ni el autor hubiera hecho una reseña. están perdiendo el norte. O sea, acabamos de decir que el texto debe dar cuenta de una mayor tendencia a la exposición y todos se están yendo hacia el criterio de que la subjetividad es lo que hace de esta reseña mejor en comparación a la otra, que justamente la otra, la del laberinto del fauno, es la mejor. Pero ¿sabes por Porque es qué? concisa y no entra en mayores detalles más que pequeñas apreciaciones mínimas sobre el contenido. Es decir, están olvidando la característica fundamental de una reseña, que es la carga de objetividad. O sea, el texto, la reseña es básicamente un resumen en el que se le pone una valoración pequeñita, pero sigue siendo un resumen. Porque supieron claramente que todo el texto va por contarnos, ¿ya? Decirnos cómo va o de qué va la historia y mandar pequeñas puntas o pequeñas valoraciones sobre el contenido reseñado. Entonces, están totalmente equivocados. Es decir, la carga subjetiva o no está en la carga subjetiva el valor de la reseña, es por lo contrario. Es decir, la parte subjetiva debe ocupar apenas el 20% del contenido del texto. Es decir, la valoración, nuevamente, es un criterio sustentado, pero sustentado en un elemento objetivo. O sea, no puede, el autor no, perdón, el autor no puede perderse en la subjetividad, como lo que le pasa a este señor, que claramente o sea, no hay objetividad allí porque es para él la obra magistral mejor escrita en toda la existencia. Es pura experiencia personal y nada. Exactamente, exactamente. Muy bien, Juan Daniel. Y dentro de los tipos de argumentos, existen uno que se llama las falacias, que son las falacias de experiencia personal. El hecho de que él haya tenido una experiencia, de pronto la obra lo tocó a él emocionalmente, ¿ya? No significa que yo tenga que desvivirme por hacer una valoración positiva de la obra. Y en ese aspecto también tiene que ver la posición que que toma el lector. O sea, para reseñar, aunque a mí me guste el producto y yo crea que está muy bien hecho, tengo que tener la capacidad crítica de poder decir, a ver, sí, es muy buena la película, pero, o sea, debe haber la posibilidad de que el lector también tome una posición crítica, un criterio sustentado, no una opinión. Aquí no estamos preguntando si a él le gusta o no, o sea, no está sustentado en el gusto, está sustentado en si el objeto como tal cumple con los criterios. De pronto yo leo la obra, esa de las naranjas, y para mí de pronto el personaje están muy mal hechos o son demasiado predecibles. O sea, de ese tipo de análisis es que estamos hablando. Pero, por ejemplo, perdón, ver, si hablamos, por ejemplo, de una reseña gastronómica, ya. en la que tienen que hablar un plato, lo que sea, y ahí se desplayan que sí, que estuvo, no sé, yo no sé de eso, ¿no? Ya, ¿eso es reseña o ya es una opinión? Porque, por ejemplo, viene a mi cabeza
cualquiera que haya visto la película Ratatouille, ya, ojalá Ya. que ya la hayan visto, ya, al final el personaje, Sí. ajá, él hace una crítico. reseña, el crítico de comida, él hace una reseña. No sé si es una reseña o una opinión, pero obviamente él mete mucho de la parte emotiva, lo que usted dice que Claro, sí, es le verdad. tocó. Ya, entonces tal vez por eso nos confundimos, porque para mí eso es una reseña. Pero según lo que usted me dice, ese personaje lo que dice a la hora de otra cosa, pero menos de una reseña. Porque se nota que pone mucho de sí en lo que habla de este restaurante, ¿no? O sea, no sé si usted vio la película. Bueno, sí, sí la vi, sí la vi. Pero bueno, creo que cuando se refiere a la película, él casualmente pierde su empleo porque él nunca había hecho una valoración positiva de los restaurantes. Es verdad, es O verdad. sea, obviamente él, cuando se vuelve subjetivo, porque obviamente el plato de comida lo conecta a él emocionalmente A con la un infancia. momento de su vida, ¿ya? Hay una carga de subjetividad que está mediando allí. O sea, ya no puede ser objetivo porque el plato lo puso en contacto con algo ya emocional. O sea, si él dice, bueno, o sea, no podemos tampoco despegarnos del criterio del lector. O sea, dentro de las reseñas, lo importante es entender que ninguna reseña se parece, ¿ya? Ya. Porque obviamente está cruzado por el lector. O sea, el lector, no sé, seguramente el señor que hizo la reseña de las naranjas, o sea, ha de tener algún tipo de affair por el autor, porque ya es una cosa ya demasiado, pues, ¿no? O sea, se desvive por él. Entonces ahí obviamente al leer uno eso, claramente uno deja de pensar que esto no es objetivo. O sea, este pana, aquí hay una Le valoración pagaron. demasiado cercana. O sea, no, esto no puede ser una reseña. O sea, podrá pintarse como reseña, pero claramente digamos que la tendencia crítica es mayor que la parte expositiva. O sea, si ustedes se dan cuenta en esa reseña, ahí estaríamos hablando ahí casi que estaríamos hablando de un 50-50. O sea, hay una parte de resumen, pero una gran parte también la opinión. Estaría más bien hablando de eso de un comentario crítico. Eso más bien se parecería a un comentario crítico. Claro que obviamente sustentado en el gusto, ¿ya? Ustedes como lectores objetivos no pueden dejarse llevar por una cuestión subjetiva. O sea, no sé, ¿alguno de ustedes se vio, por ejemplo, esta película Parásitos? Es muy buena, Sí, sí, muy buena. muy buena. Yo esa película la vi, me acuerdo que una noche, solo, y cuando la vi me pareció muy buena, excelente. Pero una vez que ya pasó como el furor de la obra en el momento de estarla analizando, me di cuenta también de muchas debilidades o muchos errores que tenía la película. O sea, a ratos resultaba ser como una visión bastante polarizada entre la gente que tiene dinero y la gente que no tiene. Entonces a ratos parecían estos personajes como caricaturas de la gente pobre versus la gente rica. Entonces era como ver, a ratos parecía eso una novela, una historia de la Rosa de Guadalupe. O sea, si ustedes los ponen a ver ya de manera objetiva, era una cosa así tipo Rosa de Guadalupe. O sea, habían cosas bueno, que ya depende también de las lecturas o de las miradas que tenga el analista o el crítico o la persona que hace la reseña, pero siempre hay que mantener como el pie en la parte de la objetividad, siempre, o sea, específicamente para las reseñas, pues, ¿no? O sea, contar de cómo va la historia, o sea, una ficha técnica de cuál es el tema que aborda la obra en sí que está siendo reseñada, cómo está estructurada, cómo están construidos sus personajes,
Y mientras vas haciendo esa descripción del objeto, de la forma y del contenido, ir metiendo pequeñas valoraciones sobre los personajes. De pronto vas diciendo, bueno, los personajes que son interpretados por tales o cuales artistas, a ratos parecen sobreactuar o parecen, a ratos parecerían ser como personajes caricaturescos o demasiado, Demasiado teatrales. demasiado teatrales, ¿ya? Y ya, nada más. O sea, lanzas como que la punta, como para que finalmente el lector, porque es el lector, no es el autor, finalmente es el lector de tu reseña, decidirá si vale la pena o no ver el producto. ¿Ya? Usted, obviamente, si usted se mete a internet, va a encontrar allí muchas reseñas de películas, pero hay muchas páginas. Ahorita se me viene a la mente una que es muy famosa en internet, que es Spin-Off, que la he visto en Facebook, que generalmente hace las reseñas de las últimas películas que han salido en Netflix, ¿ya? Y una de las cosas que me he dado cuenta es que esta página, casi que todas las producciones que salen en Netflix son hermosas. O sea, entonces ya me hace dudar, obviamente, del nivel de objetividad que tenga estas páginas. Porque obviamente también muchas de estas páginas son creadas por las mismas personas que manejan estos contenidos como para hacernos creer que hay un criterio de objetividad cuando no es así, ¿ya? Como por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, hubo una tendencia de que todo el mundo viera esta película El Milagro en la celda 7. Ya, sí. ¿Se vieron esa película? ¿Cuál película? No. No, gracias a Dios. En Netflix. ¿Cuál? Tuvo mucho boom eso, pero no la vi. Milagro Sí, en la lo mismo. celda 7, Milagro en la... Creo que se llamaba así. Una película turca, creo que. Sí, No me sí, la vi, nada, pero una película dicen turca. que todo el mundo lloraba. Exacto, Sí. sí. Ya. ¿Qué es la película? Todo el mundo decía que es la película de no sé cuánto, que ibas a llorar y no sé cuánto y no sé qué. Yo la vi porque aquí en mi casa estaba mis hijos, la mamá de mis hijos estaban Ya viendo. se dejó llevar, profe, ya. O sea, no, yo la vi, obviamente, la vi, pero era una cosa tan, o sea, era una manipulación total y completa de las emociones, o sea, ni siquiera era una construcción que podríamos considerar así de, o sea, era, ¿cómo decirte? Era toda la fórmula, una fórmula así como infalible, que no hay pierde. Una niña sin mamá. Un papá que la ha criado toda su vida. El papá es una persona que es una persona que tiene dificultades mentales. Es un desvalido a nivel de psíquico, es decir, mentalmente, tiene un retraso mental, ya, dicho de esa forma. ¿Ya? Una muerte de una niña en la que el hombre es implicado. O sea, es la fórmula clásica del tipo que no tiene no toca ningún pito en la historia y al mal le caen todos los males del mundo y la pobre niña se va a quedar sola y es chuta, o sea, no sé, o sea, si alguien le dice que esa película es hermosa, piénselo bien antes de verla, realmente. Ok. O sea, pero obviamente, claro, es mi criterio en función de que obviamente he visto muchas películas y puedo juzgar una construcción de personajes. O sea, aparte, yo soy escritor, yo escribo guiones, lo que sea, y sé, o por lo menos tengo una idea de cómo debe ser la construcción de un personaje. Entonces, tú ves eso y literalmente, o sea, tú puedes ver que de la pantalla puedes tocar el azúcar que sale de la pantalla. O sea, así exagerado, pues, ¿no? O sea, entienden a lo que voy, pues, ¿no? O sea, Sí, sí. al ser un texto, la reseña, al ser un texto eminentemente objetivo, no puede perder su calidad de objetivo, porque sigue siendo un texto expositivo a fin de cuentas. La mayor carga está dada en la exposición, no la puedes perder, ¿ya? Y la valoración crítica que hagas, en cambio, no es una sustentación desde el gusto, sino desde un elemento que tú analizas
dentro del elemento expositivo de la obra, es decir, de cómo está construida. Por ejemplo, bueno, no sé, Edmundo, ¿tú qué carrera estás siguiendo? Literatura. Ya, ok. Cuando tienes que leer una obra, obviamente tú vas a juzgar, por ejemplo, si digamos, Una trama compleja. claro, una trama o la manera en que se va desenvolviendo la trama, si es creíble, si es coherente. Ajá. Que de pronto el personaje, de pronto el personaje va caminando por la calle y se encuentra el número de la lotería ganadora, o sea, chuta, o sea, La mano de Dios. a nadie le pasa eso, o sea, y por último, si le pasa, tiene que haber una serie de aspectos que permitan que esa situación anecdótica se dé, o sea, no es que de pronto yo en la historia empiezo a escribir y digo, había una vez un personaje que iba por la calle y se encuentra un boleto de lotería y era el boleto ganador. Puta, ahí yo ya cierro el libro y me voy a mi casa. Profe, una vez me encontré 20 latas para decirle cómo No, yo uno me de encontraba, lechero. una vez me encontré $100 yo. Me encontré $100 con una factura de la luz de una persona. ¿En qué calle, profe? Ahí afuera de la rotonda. Era tuyo, por eso preguntaste, no eran tuyos, eran tuyos. Me dio pena porque tenían ahí estaba ahí junto a la factura de la luz y yo dije, chuta, ¿le pago la factura o no le pago? Y me imagino que le habrán cortado la luz. ese sí está para meme. Entonces, bueno. Entonces, eso, pues, ¿no? Había otra pregunta, déjenme ver. Bueno, ya vimos la estructura. Bueno, claramente podemos decir, o ustedes me pueden decir cuáles serían las dos características de semejanza entre el resumen y la reseña y dos diferencias. Bueno, ya casi que lo dije todo. ¿Qué pudieron ubicar como semejanzas y diferencias? Semejanza de que los dos poseen en cierta parte un criterio expositivo. Yeah. Otra semejanza. Nosotros le pusimos lo que ya le mencioné, lo de los aspectos técnicos, que va en la ficha técnica. Hay una ficha técnica, hay un apartado que está dedicado exclusivamente a los datos del objeto artístico, el objeto a ser reseñado. ¿Ya? Las diferencias, más que nada, están dadas por la carga de subjetividad y un elemento importante, que es la extensión. ¿Ya? No sé si se fijaron que dentro de los tres textos había unas extensiones variables. Había desde el texto de las naranjas, que era extenso, unas 2 páginas. El texto de la reseña de la película del Fauno era apenas no llegaba ni a una carilla. Y el texto de esta obra de teatro del Hombre Elefante, que era un texto más, poco más extenso, pero en realidad el texto más, digamos, si tuviéramos que decir el texto más técnico, es el de la obra de teatro. De la obra de teatro era una reseña más, tenía más elementos como teóricos. Claro, analiza la puesta. No sé si fue a Neida que le pareció como muy, muy pesado, creo que dijo, no sé si fue la palabra Neida la que usaste. Fue como muy creído, dijiste. El laberinto del fauno, creo que se refirió a Neida. No, ella me dijo algo sobre... ¿Cuál? Tú me hablabas de que una de las reseñas, la de teatro, creo. Sí, que se puso muy exquisito el crítico de teatro. Sí, esa fue la palabra, exquisito. ¿Pero a qué te referías con exquisito? Que veía la ropa, que después decía que se notaba que un armario era de madera. O sea, claro, yo cuando fue la madera... Lo que tú llamas exquisito es casualmente lo que debe hacerse en una reseña, porque, claro... Creo que de eso se trata. O sea, es que si tú eres, por ejemplo, a ver, si tú eres ya le voy a poner eso en el examen eso. Es que si tú eres, obviamente, digamos que un director de teatro, y vas a ver teatro, no te vas a sentar allí como un mero espectador. O sea, puedes obviamente hacerlo, pero tu oficio como director de teatro te lleva a observar, pues, ¿no? Claramente, si esa obra, a tu criterio, con tus estudios, todo lo que tú tienes, si cumple o no. O sea, Neida, ¿tú qué sigues? ¿Qué carrera? Literatura. Gusta que todo el mundo es literatura aquí. No, profe, yo soy de cine. Ya, bueno. Ya. Okay.
ok, si tú vas a ver una película y tienes una noción básica de cine, ¿ya? Por lo menos tienes un concepto básico, por ejemplo, de planos, ¿ya? Entonces tú ves la película, una película de acción, por ejemplo, y una película de acción en la que todo es como un tallarín donde no se vea, donde la acción es tan frenética que no logras distinguir qué hay. O sea, es como cuando te pones a ver las películas de Transformers, ¿ya? Ya. Las películas de Transformers, si tú te pones fíjate en la acción, ¿ya? Es una cosa así frenética en la que se ve, lo que único que yo veo ahí son pedazos de metal que chocan de arriba para abajo, balas y no sé cuánto, pero allí, o sea, a nivel de construcción de planos, tú ves que los planos están como muy... Para tú lograr esta idea de movimiento o de frenetismo, de ritmo frenético, tienes que ir intercalando plano, 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 ¿verdad? No es lo mismo un plano en el que se abre, vemos a los personajes, luego un plano él se va cerrando a la figura de un personaje y habla. No, en las películas de acción te vas a dar cuenta que los planos son plano, 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 y es el tipo tirando una bala, el tipo esquivando, el tipo saltando, el tipo moviéndose. Entonces, si tú tienes un concepto de planos, ¿ya? Y ves una película de acción, entonces, de pronto tú ves que es una película de acción y hay planos demasiado largos, donde el personaje habla y habla y habla. Tú te quedas diciendo, a ver, ¿dónde está la acción en esta película? ¿Ya? O de pronto una película que es romántica y que generalmente los ritmos son como más lentos, no vas a encontrar ahí planos, 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 planos. ¿Ya? Tomemos, por ejemplo, una escena romántica, una escena amatoria de los personajes. Las escenas amatorias Palpitante. obviamente tienen un ritmo, o sea, son lentas. Los planos son cerrados a partes del cuerpo donde, digamos, se ve una mano que acaricia la espalda, así, son planos cerrados, ¿verdad? Entonces no vas a, por ejemplo, no vas a hacer una escena de amor con un plano general, o sea, donde se ve toda la casa y a los tipos acostados en la cama. O sea, quien tiene concepto de planos en el cine se da cuenta que ese no es el plano adecuado. Entonces, si tú estás ahí sentado y eres estudiante de cine o eres estudiante de teatro, de música o lo que sea, y estás viendo la obra y te dices, a ver, ahí está mal, eso es sujeto de que puede ir en la reseña. O sea, describes toda la película es así, tiene tanto, pero hay un uso, podrías decir, hay un mal uso de los planos para determinadas escenas que deben desarrollarse con más lentitud, mientras que se ha optado por planos más rápidos. Punto. O sea, no entras en más detalles, porque hasta ahí va la parte subjetiva. No sé si comprenden lo que estoy diciendo. O sea, quiere decir que, por ejemplo, en porcentaje de subjetividad, mientras el resumen es 100% objetivo, mientras el comentario es 50-50, la reseña sería un 80% objetivo, 20% intercalado las opiniones. Así es. Así Ya. es. Así es. Ya. Pero obviamente esa cuota de subjetividad depende del nivel de conocimiento que tengas sobre el objeto. O sea, no te vas a meter a hablar de obras pictóricas si no eres capaz de dibujar un sol. O sea, estoy siendo exagerado, pues, ¿no? Pero así. O sea, de pronto ya eres estudiante de literatura y chuta, te metes a hacer un análisis de una obra literaria y no conoces ni siquiera los movimientos literarios del último siglo. O sea, zapatero a tu zapato. O sea, todo está dentro del marco de lo que tú puedas opinar. Y si no sabes, infórmate, o sea, lee. O sea, si tú dices, bueno, yo quiero hablar específicamente de esta película, me voy a centrar en algo que me llamó la atención, los planos. Entonces voy a un libro, leo características de los planos, cosas que no se deben hacer en un plano, y yo digo aquí, en la teoría dice esto no se debe hacer, y ve que en la película lo hago, ahí tengo un elemento para poder elaborar un juicio valorativo sustentado. ¿Ya? Pero si yo no sé del tema, no te puedes meter a hacer, o sea, no puedes hablar de algo de lo que no sabes.
¿Ya? Entonces, continuando, bueno, ya dijimos qué condiciones debe cumplir el reseñador. Obviamente no es cualquier man, whatever. Y si unimos todos estos detalles, podríamos ser capaces de emitir un criterio de lo que es una reseña. Podríamos emitir una opinión o una especie de definición de lo que es una reseña. ¿Cómo me construirías un concepto, por ejemplo, Carlos, de lo que es reseña, ahorita, con lo que has visto, lo que has Bueno, en entendido? base a lo que usted nos ha dicho, yo diría que una reseña es un texto, en su mayoría expositivo, con un poco de subjetividad en la argumentación, en el cual exponemos en sí un poco la narrativa de qué trata una obra, poniendo datos un poco técnicos del autor y todos sus elementos, depende ya del género de la obra, y el cual en base a los datos vertimos nuestra opinión subjetiva, pero dentro de nuestra subjetividad a partir de los datos, o sea, nuestra subjetividad parte del objetivo. Así es. Así es. Sí, no hay que olvidar que hay un elemento que sí es clave que debe estar en la reseña, que es un poco la invitación del lector hacia el objeto, ¿no? O sea, como debe haber como una pequeña referencia hacia el objeto por su criterio, como decir un valor, ¿no? O sea, como hay autores que usan la tendencia de la estrella, otros usan el dedo, o sea, le doy 5 pulgares a la película, o sea, como que lo mejor, o 2 pulgares y medio, o sea, o usted lo puede hacer dentro del texto, o lo puede hacer como una parte dentro del exterior del texto, la valoración que tú le das al producto, ¿no? Eso sí es importante porque esa pequeña cuota también contribuye con la parte del criterio sustentado o el juicio sustentado que tú puedes hacer del producto. O sea, hay que incluir una valoración. O bien dentro del contenido, considero que la película vale la pena ver, o considero que la película de pronto no amerita que usted gaste su dinero, o creo que es una película que bien puede verse usted en la comodidad de su hogar. O sea, ese tipo de valoraciones también son comunes en las reseñas. ¿Okay? Profe, por ejemplo, la primera reseña que que está en el archivo que usted envió, claro, es muy subjetiva, pero eso sí, yo como lector, a mí me apeló bastante y me llamó la atención y me da ganas de leer ese libro, aunque no conozco nada del autor, y en ese sentido sí funcionó, sí apeló bien a llamarme la atención sobre esa obra. Pero es que, obviamente, como tiene muchos elementos subjetivos, el texto se vuelve argumental, por eso se vuelve persuasivo, pero es porque ya estamos frente a una argumentación. Pero obviamente una argumentación que no está sustentada en datos para sostener, sino en opiniones. Por eso es que te parece muy, muy persuasiva, porque es muy, o sea, él puede tener de pronto, la persona que escribió la reseña puede tener un arte para escribir, y sí, es muy subjetivo, o sea, muy, muy atrayente, pero si hablamos objetivamente, lo que escribió no es una reseña. Claro, sí, ahí tiene razón. O sea, objetivamente eso no es una reseña. Eso Romantizó ya mucho el libro. es una opinión de él sobre el producto, sobre el contenido. ¿Ya? Entonces, próxima clase. Ya está subido en el Moodle los contenidos o los datos o las teorías sobre reseña, conjuntamente con el material que acabamos de ver hoy. Los del taller. Se cortó, profe, repita, por. Ya, decía que ya está en el Moodle todo el documento teórico sobre reseña. ¿Ya? Y está un link a un documental que ustedes van a ver, o que deben ya tenerlo visto para la próxima clase. No les voy a pedir reseña todavía, porque quiero que así mismo, como hicimos el trabajo que dio bastante resultado, construir la reseña en conjunto, ¿ya? Vamos a trabajarla la próxima clase así, siguiendo la misma fórmula de trabajo conjunto, de cómo construir esa reseña. Tal vez lo que sí podrían hacer es no escriban un resumen, pero sí ténganme todos los datos a la mano, tengan todos los datos a la mano del documental. Esto tiene que ver con, es decir, cómo está estructurado, duración,
autor, o sea, los datos técnicos y los datos, es decir, ténganme todos los datos del resumen, aunque no me tengan el resumen, pero todos los datos que irían en el resumen. Eso sí lo tienen que hacer. El documental Ok. es cortito, ¿ah? Trabajar Uno en lo la puede clase poner a más, una con más cosa, eficiencia, profe. a Es una, porque se me está cortando y no entiendo bien lo que usted está diciendo. bueno, ahí puedes ver el video después en la parte final y ahí escuchas, pues, ¿no? Lo que digo es que no es un texto, no es un documental largo, son apenas 25 minutos que dura el documental, pero es sumamente bueno el documental. Si lo puede, también si tiene Netflix, lo puede ver en Netflix. El documental se llama Period, End of a Sentence. Se llama, dicho en mal español, sería Period. Period, dos puntos, End of a Sentence. Periodo, el fin de una sentencia. Lo pueden ver en Netflix. Pero igual yo en el Moodle subí el link para verlo en YouTube, porque también está en YouTube. Si es que es pobre como yo y no tiene Netflix. Entonces, O un buen amigo. vea, claro, buen amigo o la novia para decirle, vamos a ver Netflix, mentira. Entonces, vean el documental, saquen todos los datos de ese documento como si fuesen a hacer un resumen. Es decir, analícenlo como si fuesen a hacer un resumen, ténganme todos los datos y acá haremos armaremos la reseña y elaboraremos un pequeño aspecto valorativo del documento. Obviamente, hablaremos primero del documental, daremos nuestras opiniones, hablaremos un poco sobre el documental, si les parece que está bien hecho, y de esas conversaciones tomaremos elementos para armar nuestra reseña, como lo hemos hecho en el trabajo anterior, que me parece que fue ayudó bastante el haber armado en conjunto un texto de resumen. Creo que, si no me equivoco, la mecánica de trabajo de esa vez creo que fue significativa, creo que la podemos replicar con este tipo de trabajo. Ok. Preguntas. Diga. Profe, una pregunta. Lo que hicimos en la sesión de hoy en grupo, ¿eso se lo enviamos al correo? ¿Solo Así es, uno envía así es. con el nombre de los integrantes? Por supuesto. Una persona se encarga de enviar el documento. Y ahí en el documento están los nombres, pues no, de los integrantes. ¿Quién eres tú? Pásame tu nombre. Pásame en el grupo de WhatsApp. Está un estudiante por ahí que me dijo, no sé en qué grupo estaba con un chico y una chica. O sea, hablé serio. Pues tienen que, si se juntan, creo que en los perfiles dicen los nombres, pues no, o sea. Sí, profe, pero es que el internet estaba lámpara últimamente. Y lo digo personalmente porque usted abrió, o sea, se me creó una sucesión con mi compañera que era Neida, pero se me cayó el internet. Y si no ubicaba a Neida, ya me perdía yo. Algo pasa con el internet. Esto es una Sí, vi que algunas se cayeron, pero bueno, pero esto es como el espacio para trabajar aquí, pero no es que, vemos que no es que tienen que trabajarlo acá, o sea, se pudieron haber ido al WhatsApp y ahí decirle, oye, no, algo se pasa ahí, vente por acá y acá trabajamos, o sea. Proactividad, señores, proactividad. No podemos quedarnos en los problemas, sino pensar en las soluciones. Señores y señoritas. Entonces, bueno, tienen el trabajo hecho, tienen que enviármelo, tienen la consigna, que es ver el documental, hacer sus anotaciones como si fuese a hacer un resumen, tenerlas a la mano para la próxima clase en la que vamos a hablar ya teóricamente de lo que es de la reseña y armaremos aquí una reseña que les servirá de base para ahí sí la otra semana, la otra clase, elaborar una reseña. Estamos ya prácticamente una semana y la otra ya es el examen, ¿no? Sí, más o menos. Ajá. Sí. Entonces, sí, prácticamente lo que se hace en la próxima clase es el ejemplo más que claro para elaborar una reseña. El examen es una reseña, de una vez les voy diciendo. Así que, obviamente hay una parte también de responsabilidad del estudiante de no solo quedarse con lo que ve ahorita en clase, sino también por su cuenta de ir a consultar, ir a buscar, practicar. Entonces, eso que haremos en la próxima clase será un modelo de lo que debe ser una reseña. Si no hay más preguntas, a ver, di. Ya he estado revisando, observando los resúmenes que hemos enviado, por ejemplo, de la lección y el anterior, el de
chicos de Facebook. ¿Me estás afirmando o me estás preguntando? No, preguntando. Ah, ya. Sí, hermano, estoy en eso. Para mí es más difícil leer en digital que leer en físico, porque en físico yo Claro. tengo el papel y voy rayando. En cambio, lo digital tengo que ponerme a marcar y todo eso, y ha sido una tarea bastante titánica, pero sí. Espero que en el transcurso de la semana irles entregando los talleres para que, en el caso de que alguno quiera también corregir los trabajos, sean posibles de mejorar, de corregir para ser mejorados. Entonces, espero irlos despachando en la semana para que ustedes puedan ir trabajando. Les recuerdo también la instancia de tutorías. Apenas no esperen siempre ya el golpe final de la nota para recién acordarse de hacer tutorías. Si tiene todavía dudas o si le quedan ciertas cosas que no le tienen claras, me escribe, me dice, profesor, quiero una tutoría, ¿cuándo podemos tenerla? Y se hace, pues, ¿no? Puede ser tutoría de máximo hasta 3 personas o individual, como ustedes quieran, pero no esperen el golpe para recién acordarse de que también existen las tutorías. ¿Ibas a decir algo, Neida? Sí, una cosa, usted dice que, por ejemplo, ahorita el taller que hicimos de reseña se lo enviamos, pero obviamente, por ejemplo, Carlos y yo, y no sé si el resto, ciertas respuestas nada que ver con lo que era. Igual se lo mandamos para que vea que sí nos esforzamos, o usted quiere que cambiemos las respuestas. O sea, yo igual ya le envié ahorita, porque ya, pues, pero igual le pregunto. O sea, mira, los talleres que son los que tienen esta característica de que es como prueba y error, yo voy a valorar más que nada la capacidad de responder, o sea, que hayan respondido, que haya verdaderamente un análisis. Pero si tú, por ejemplo, en una pregunta, yo te pido que me escribas 4 líneas y me escribes una, obviamente no te voy a calificar completo porque estás como que intentando lo más mínimo. O sea, así en ese sentido yo califico. O sea, es un taller, obviamente no necesariamente le van a atinar, pero yo quiero ver, en el taller se ve la cantidad de esfuerzo. O sea, si le digo al estudiante, escríbame 2 semejanzas y 2 diferencias, y de pronto me escriben 4 y 4, o sea, yo sé que el grupo entonces como que le metió más ñeque. O sea, ese tipo de cosas son las que yo valoro. Entonces, no es que me escriben, les pongo el espacio y me escriben una línea en cada respuesta y como que obviamente no van a obtener una nota positiva, pues, ¿no? O sea, les voy a escribir ahí, escriba más o qué más, o sea, ¿ya? Para que lo tengan claro. Entonces, eso, chicos, gracias. Uy, recién me he dado cuenta que hay un chat aquí. Ya. Bueno. Bueno, eso, vayan al Moodle, ahí están los links para los documentos que son necesarios. Lean, por favor, no esperen solamente la clase para leer, lean, consulten por su cuenta, investiguen y nos estaremos hablando la próxima clase. Vean el documental, está bastante chévere. Y ya. ¿Alguien iba a decir algo? No. Ok. Entonces. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Uy, Dios mío. No sé que era un troll. No sé. Pero no, bueno. perdón, es que pusieron una imagen de Barcelona. Ya. Bueno. Gracias. Cuídense, chicos. Pasen bien. Gracias. Nos vemos, profe. Gracias. Chao. Chao, profesor.